Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en dos. Un antes y un después. Para Sofía, ese momento llegó una tarde común en un restaurante de la colonia Roma, cuando sus manos cansadas sostuvieron un plato de comida, y sus dedos comenzaron a moverse con una delicadeza que nadie esperaba. Nadie sabía que esa mesera de delantal manchado y zapatos gastados guardaba un don capaz de atravesar el silencio. Nadie imaginaba que sus manos hablarían un idioma que cambiaría el destino de una familia entera. Frente a ella, una anciana de mirada perdida y manos temblorosas permanecía inmóvil, atrapada en un mundo sin sonidos, donde nadie parecía poder alcanzarla. Su hijo, un hombre de traje impecable y rostro endurecido por años de éxito y soledad, observaba con impotencia cómo su madre se apagaba un poco más cada día. Hasta que los dedos de Sofía comenzaron a danzar en el aire, formando palabras invisibles que iluminaron el rostro de aquella mujer como si el sol entrara por primera vez a su oscuridad. Lo que sucedió después en aquel restaurante humilde desafiaría toda lógica. Porque cuando Dios decide recompensar un corazón puro, no lo hace con medias tintas. Y cuando el destino entrelaza dos vidas que parecían destinadas a nunca cruzarse, el resultado es un milagro que nadie vio venir. Esta es la historia de una mujer que aprendió el lenguaje del amor en el dolor más profundo. De un empresario que descubrió que toda su fortuna no valía nada sin lo único que el dinero no puede comprar. Y de una anciana cuyo silencio fue roto por las manos más improbables. Si quieres formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder de los actos desinteresados, y en que la bondad siempre encuentra su recompensa, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que restaure tu fe en la humanidad. Y si te dijera que una mujer que limpiaba mesas por propinas miserables poseía un tesoro más valioso que todo el oro del mundo, pero que solo sería descubierto en el momento exacto en que el universo lo había planeado? ¿Creerías que existe un plan divino tan perfecto que coloca a las personas correctas en el lugar correcto, justo cuando más se necesitan? En la bulliciosa colonia Roma de la Ciudad de México, donde las calles nunca duermen y los sueños a menudo se marchitan bajo el peso de la realidad, vivía Sofía. 26 años, manos callosas, sonrisa cansada pero genuina. Cada madrugada, antes de que el sol asomara entre los edificios grises, ya estaba despierta preparando té de manzanilla para su abuela, cuyo cuerpo frágil luchaba contra la diabetes que amenazaba con llevársela en cualquier momento. El restaurante La Esperanza, un lugar modesto con paredes desconchadas y manteles remendados, era su segundo hogar. O tal vez su primer hogar, porque allí pasaba más horas que en su diminuto departamento de 2 habitaciones. Don Manuel, el dueño, le había dado trabajo cuando nadie más lo hacía, cuando llegó con los ojos hinchados de llorar y las manos vacías, sin referencias, sin experiencia, solo con una necesidad desesperada de sobrevivir. Los clientes iban y venían. Algunos amables, otros indiferentes, muchos que ni siquiera levantaban la vista para verla como persona. Para ellos, Sofía era solo una sombra que traía comida, llenaba vasos de agua y limpiaba migajas. Pero en el silencio de sus noches, cuando regresaba exhausta a casa y se arrodillaba junto a su cama, susurraba oraciones que subían al cielo como pájaros liberados de una jaula. Había un secreto que Sofía guardaba en su corazón como un diamante escondido en carbón. Sus manos no solo servían comida y limpiaban mesas. Sus manos hablaban un idioma que muy pocos conocían, un lenguaje aprendido en las noches más largas de su vida, cuando cuidaba a su hermano menor, Mateo, un niño sordo de ojos brillantes, y risa silenciosa que partió al cielo demasiado pronto. Cada señal que aprendió fue una caricia al alma de su hermano. Cada gesto fue un puente entre dos mundos. Y cuando Mateo cerró los ojos por última vez, apretando la mano de su hermana mayor, Sofía juró que ese lenguaje nunca moriría con él. Lo mantendría vivo en sus dedos, esperando el día en que pudiera usarlo nuevamente para tocar el corazón de alguien perdido en el silencio. Pero nadie en el restaurante lo sabía. Nadie preguntaba por su historia. Para el mundo, Sofía era solo otra mujer trabajadora más, invisible en su humildad, olvidable en su sencillez. Sin embargo, existe una verdad que el tiempo siempre revela. Que no hay bondad escondida que no sea encontrada. No hay don enterrado que no sea desenterrado cuando el momento es el correcto. Y ese momento estaba a punto de llegar. Porque en este viaje que estamos por emprender juntos, descubrirás que cuando una persona sirve con amor genuino, aunque nadie lo note, aunque nadie lo aplauda, el universo toma nota. Aprenderás que la fe verdadera no es la que se proclama a gritos, sino la que se vive en silencio, en los actos pequeños que nadie fotografía. Y comprenderás que Dios tiene una manera misteriosa de orquestar encuentros que parecen casuales, pero que están escritos en el libro del destino desde antes de que naciéramos. Si esta historia ya está tocando algo profundo en tu corazón, deja tu like para honrar este viaje que apenas comienza.
Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la bondad y la fe inquebrantable. Y comparte con alguien que necesita recordar que ningún acto de amor pasa desapercibido ante los ojos de lo divino. Porque la historia de Sofía está a punto de enseñarnos que cuando servimos desde el corazón, sin esperar recompensa, sin buscar reconocimiento, estamos plantando semillas que crecerán en jardines que nunca imaginamos. Y que a veces, la mano que limpia mesas puede ser la misma que cambie destinos. Era un martes común, de esos que se deslizan sin pena ni gloria entre la rutina y el olvido. El restaurante La Esperanza vibraba con el murmullo habitual del mediodía. Platos que chocaban en la cocina, conversaciones entremezcladas, el aroma de cebolla frita y cilantro fresco flotando en el aire. Sofía limpiaba la mesa del rincón, aquella junto a la ventana que daba a la calle, cuando la puerta se abrió y entró un silencio diferente. No era el silencio de la ausencia de ruido. Era el silencio que crea la presencia de alguien importante. Un hombre alto, traje oscuro perfectamente cortado, zapatos que brillaban como espejos, entró sosteniendo del brazo a una mujer mayor de cabello plateado y mirada ausente. Ricardo Valenzuela, aunque Sofía no lo sabía entonces, era dueño de una cadena de restaurantes de lujo en toda la ciudad. La mujer a su lado era doña Pilar, su madre, envuelta en un abrigo elegante pero con ojos que parecían buscar algo que nunca encontraban. Los otros meseros intercambiaron miradas. Carlos se hizo el ocupado arreglando servilletas. Lupita desapareció hacia la cocina con prisa fingida. Nadie quería atender esa mesa. Porque todos habían notado algo que los incomodaba profundamente. La señora no respondía cuando le hablaban. Movía las manos con gestos erráticos que nadie comprendía. Y su hijo, aquel hombre de aspecto poderoso, se veía absolutamente perdido intentando comunicarse con ella. Sofía observó la escena mientras secaba sus manos en el delantal. Vio cómo doña Pilar se sentaba con movimientos lentos, cómo sus dedos tamborileaban sobre la mesa sin propósito, cómo su mirada vagaba por el restaurante sin anclar en nada. Y entonces vio algo más. Vio a Mateo. No literalmente, por supuesto. Pero en los ojos de aquella mujer reconoció la misma soledad que había habitado en los ojos de su hermano. Esa soledad particular de quien vive en un mundo de sonidos que no puede escuchar, rodeado de personas que no pueden entender. Y algo dentro de su pecho, algo más fuerte que el miedo o la timidez, la empujó hacia adelante. Sus piernas se movieron casi sin su permiso. Sus pies gastados la llevaron hasta la mesa mientras los otros meseros observaban con curiosidad. Ricardo levantó la vista, preparado para dar su orden con la prisa del hombre acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo. Pero Sofía no lo miró a él. Sus ojos se clavaron en doña Pilar y, muy despacio, sus manos comenzaron a moverse. Buenas tardes, señora. Bienvenida a nuestro restaurante. ¿Cómo se encuentra hoy? Sus dedos formaron cada palabra con una fluidez que venía de años de práctica, de noches enteras conversando con un niño que solo podía responderle en ese idioma silencioso. El efecto fue instantáneo. Doña Pilar, que había estado mirando hacia ninguna parte, de repente enfocó su vista en aquellas manos que hablaban su idioma. Sus ojos, que momentos antes parecían vidrio opaco, se iluminaron como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación oscura. Su boca se abrió en una expresión de asombro puro. Y sus propias manos, que habían estado inmóviles y temblorosas, cobraron vida. Estoy bien, respondió en señas, con dedos que de pronto tenían propósito. ¿Tú hablas mi idioma? Ricardo dejó caer el menú que sostenía. Su rostro, habitualmente controlado y calculador, se transformó en pura sorpresa. Llevaba meses, quizás años, tratando de conectar con su madre a través de intérpretes pagados, terapeutas caros, especialistas que prometían milagros y solo entregaban facturas. Y aquí, en este restaurante modesto que había elegido casi por accidente, una mesera de delantal manchado estaba haciendo lo que ninguno de esos profesionales había logrado. Estaba haciendo sonreír a su madre. Sí, señora, respondió Sofía con sus manos. Mi hermano me enseñó. Él vive en las estrellas ahora, pero me dejó este regalo para compartir con personas especiales como usted. Algo quebró en el interior de Ricardo en ese momento. Algo que había estado cerrado con llave durante tanto tiempo que ya ni recordaba su existencia. Ver a su madre responder, ver sus ojos brillar con una chispa que había desaparecido hace meses, fue como ver un milagro en tiempo real. Y la arquitecta de ese milagro era una mujer que probablemente ganaba en propinas lo que él gastaba en una sola cena de negocios. Durante la siguiente hora, Sofía atendió esa mesa como nunca había atendido ninguna. No solo llevó comida y bebidas.
Llevó conversación, risas traducidas en gestos, historias compartidas entre manos que danzaban en el aire. Doña Pilar le contó sobre su jardín de rosas, sobre su juventud en Guadalajara, sobre el día en que perdió la audición, y sintió que perdía conexión con el mundo. Y Sofía le habló de Mateo, de sus travesuras silenciosas, de cómo le enseñó que el amor no necesita palabras habladas para ser profundo. Ricardo observaba todo desde su silla, paralizado por una emoción que no sabía nombrar. Gratitud, asombro, quizás algo de vergüenza al darse cuenta de que había necesitado a una extraña para recordarle lo que su madre necesitaba. No tecnología cara ni tratamientos sofisticados. Solo alguien que la viera como persona, no como un problema a resolver. Cuando terminaron de comer, Ricardo pidió hablar con Sofía. Ella se acercó con la misma humildad de siempre, esperando quizás una queja, tal vez una felicitación pasajera. Pero lo que escuchó la dejó sin aliento. Necesito que trabajes para mí, dijo Ricardo, su voz cargada de una urgencia que raramente mostraba. Como compañera de mi madre. Nombre tu precio. Lo que sea. El restaurante pareció detenerse. Don Manuel, que había estado observando desde la caja registradora, contuvo la respiración. Los otros meseros intercambiaron miradas de incredulidad. Esta era la oportunidad que cualquiera soñaría. Un hombre rico ofreciéndole a una mesera pobre un trabajo que podría cambiar su vida. Pero Sofía, con esa dignidad que solo poseen quienes han conocido la verdadera pobreza, y han decidido no dejar que les robe el alma, negó con la cabeza. Agradezco mucho su oferta, señor, dijo con voz suave pero firme. Pero este restaurante me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Don Manuel confió en mí cuando yo no tenía nada que ofrecer excepto ganas de trabajar. No puedo dejarlo así, sin avisar, sin prepararme. Eso no sería correcto. Ricardo parpadeó, confundido. En su mundo, la lealtad se compraba. Las oportunidades se tomaban sin pensarlo dos veces. ¿Y esta mujer estaba rechazando su oferta por lealtad a un restaurante de tercera? Por primera vez en mucho tiempo, se encontró sin palabras. Doña Pilar, quien había estado observando el intercambio, puso su mano sobre la de su hijo, y luego miró a Sofía con ojos llenos de algo que solo una madre puede transmitir. Con sus manos, le dijo algo que hizo que las lágrimas brotaran en los ojos de la joven mesera. Dios te puso en nuestro camino hoy. Y cuando Dios señala un camino, siempre hay una razón. Ricardo dejó una propina del triple del costo de la comida y una tarjeta de presentación. Si cambias de opinión, llámame, dijo. La oferta permanece abierta. Cuando se fueron, Sofía se quedó de pie junto a la mesa vacía, sosteniendo aquella tarjeta como si fuera un billete de lotería que no sabía si cobrar. Don Manuel se acercó, puso su mano en el hombro de su empleada más leal, y le dijo algo que ella nunca olvidaría. Hija, la lealtad es hermosa, pero cuando Dios abre una puerta, sería necio no al menos asomarte a ver qué hay del otro lado. Esa noche, Sofía regresó a casa con la cabeza llena de preguntas. Se arrodilló junto a su cama, como hacía todas las noches, pero esta vez las palabras no fluían con facilidad. ¿Era esto una prueba de su lealtad o una respuesta a sus oraciones? ¿Debía quedarse donde estaba segura o atreverse a confiar en que ese encuentro no había sido casualidad? Su abuela, desde su cama donde descansaba con respiración trabajosa, le habló con esa sabiduría que solo dan los años vividos. Mijita, a veces Dios nos pone en situaciones donde debemos elegir entre lo cómodo y lo correcto. Pero otras veces, nos pone en situaciones donde ambos caminos son correctos, y simplemente debemos confiar en que Él nos guiará. Sofía guardó la tarjeta en el cajón de su mesita de noche, junto a la foto de Mateo, y trató de dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. Porque en lo profundo de su corazón, algo le susurraba que ese martes común había sido el inicio de algo extraordinario. Que aquellas manos que habían hablado por ella en el restaurante habían abierto una puerta que cambiaría su destino para siempre. ¿Conoces una persona tan leal como Sofía, alguien que ponga la gratitud por encima de la oportunidad? Cuéntanos su historia en los comentarios, porque el mundo necesita saber que todavía existen corazones así. Lo que Sofía no sabía, mientras miraba el techo en la oscuridad de su habitación, era que el destino apenas estaba preparando el escenario. Que la verdadera prueba de su fe aún no había llegado. Y que muy pronto, tendría que elegir entre su orgullo, y la supervivencia de lo que más amaba en el mundo. Pasaron 3 semanas desde aquel encuentro que Sofía intentaba convencerse había sido solo un momento aislado, una chispa que brilló y se apagó. La tarjeta de Ricardo seguía en el cajón, mirándola cada noche como un reproche silencioso. Pero ella se mantenía firme en su decisión.
No era mujer de abandonar su puesto por promesas doradas. Su palabra valía más que cualquier salario. El restaurante continuaba su ritmo habitual. Turnos que se estiraban hasta que los pies dolían. Clientes que dejaban propinas miserables o ninguna. Don Manuel luchando con las cuentas que nunca cuadraban del todo. Y Sofía, con su sonrisa inquebrantable, sirviendo cada plato como si fuera un acto de amor. Pero algo había cambiado en su hogar. Su abuela, Doña Esperanza, cuyo nombre ahora parecía una ironía cruel, comenzaba a apagarse más rápido. Las mañanas se volvieron más difíciles. El té de manzanilla ya no era suficiente para calmar el temblor de sus manos. Los medicamentos del Seguro Social mantenían a raya los síntomas, pero ambas sabían que estaban perdiendo una batalla contra el tiempo. Una noche, al llegar del trabajo, Sofía encontró a su abuela en el piso del baño. No había caído con violencia, simplemente se había deslizado, como una vela que se derrite lentamente. Sus ojos estaban abiertos, consciente pero débil, y en ellos Sofía vio algo que le heló la sangre. Rendición. La ambulancia llegó después de 40 minutos que parecieron 40 horas. En el hospital público, entre pasillos abarrotados y luces fluorescentes que zumbaban como insectos moribundos, un doctor joven con ojeras profundas le explicó la situación con una franqueza que dolía más que cualquier mentira piadosa. La diabetes de su abuela había progresado. Sus riñones estaban fallando. Necesitaba diálisis regular, medicamentos específicos que el seguro no cubría completamente, y eventualmente, quizás un trasplante que costaba más de lo que Sofía ganaría en toda su vida. Sin tratamiento adecuado, le quedaban meses. Con tratamiento, podrían ser años. Sofía escuchó las cifras como quien escucha una sentencia de muerte. 300.000 pesos para empezar. 15.000 mensuales en medicamentos. Números que bailaban en su mente transformándose en años de trabajo, en propinas que nunca llegarían a esa cantidad, en un futuro donde perdía a la única familia que le quedaba. Esa noche, sentada en una silla de plástico junto a la cama donde su abuela dormía conectada a máquinas que pitaban con ritmo hipnótico, Sofía hizo lo que siempre hacía en momentos de desesperación. Oró. Pero esta vez, las palabras no fluían con la confianza de siempre. Sus manos temblaban unidas sobre su regazo. Su voz era apenas un susurro quebrado. Dios mío, susurraba entre lágrimas silenciosas, sé que no debo pedir señales. Sé que la fe es creer sin ver. Pero estoy perdida y no sé qué hacer. Si ese encuentro en el restaurante fue tu respuesta a mis oraciones, dame la fuerza para tragarse mi orgullo. Y si no lo fue, muéstrame otro camino porque este parece no tener salida. A la mañana siguiente, con ojos hinchados pero determinación renovada, Sofía buscó la tarjeta en su bolso. Sus dedos temblaron al marcar el número. Cada tono que sonaba era un martillazo a su orgullo. La secretaria que contestó tenía esa voz profesional, y distante de quien filtra cientos de llamadas diarias. Oficina del señor Valenzuela, ¿en qué puedo ayudarle? Sofía casi colgó. Casi dejó que la cobardía ganara. Pero entonces recordó las manos de su abuela temblando mientras intentaba sostener una taza de agua, y encontró su voz. Habla Sofía Méndez. El señor Valenzuela me dijo que lo llamara así. Si cambiaba de opinión sobre su oferta. Hubo un silencio. Luego, para su sorpresa, la voz de la secretaria se suavizó. La mesera del restaurante La Esperanza, dijo, no como pregunta sino como reconocimiento. El señor Valenzuela dejó instrucciones específicas sobre usted. Por favor, espere en línea. Menos de 30 segundos después, la voz de Ricardo llenó el auricular. Y en esa voz, Sofía detectó algo que no esperaba. Alivio genuino. Sofía, dijo, y su nombre en labios de aquel hombre poderoso sonó extrañamente cálido. Pensé que no llamarías. Yo también lo pensé, señor, respondió ella con honestidad que la sorprendió a sí misma. Pero la vida a veces nos empuja a lugares donde nuestro orgullo no nos dejaría ir por voluntad propia. Hubo una pausa. Cuando Ricardo habló nuevamente, su tono era diferente. Menos empresarial, más humano. Mi madre no ha dejado de hablar de ti. Bueno, de hablar enseña sobre ti. Dice que Dios te envió. Y yo he aprendido a no cuestionar lo que mi madre siente. Sofía tragó el nudo en su garganta. Y entonces, por primera vez en su vida, hizo algo que le costó más que cualquier trabajo físico. Pidió ayuda. Señor Valenzuela, comenzó, y su voz se quebró apenas perceptiblemente. Necesito saber si su oferta sigue en pie.
Y necesito saber si hay alguna posibilidad de que el pago incluya seguro médico. Mi abuela está enferma y yo. No se terminó la frase porque no pudo. Ricardo no la interrumpió. Esperó con paciencia que ella recuperara el aliento. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una gentileza que Sofía no sabía que los hombres poderosos podían poseer. Sofía, dijo, mi oferta no era solo un trabajo. Era una súplica. Mi madre necesita a alguien que la entienda, no solo alguien que hable su idioma. Y sobre tu abuela, haré algo mejor que incluir seguro médico. La pondré en contacto con los mejores especialistas que conozco. Considera eso parte de tu contrato, si aceptas. El mundo de Sofía se detuvo. En los pasillos del hospital, las enfermeras seguían su rutina. Las máquinas seguían pitando. La vida seguía su curso indiferente. Pero para ella, algo fundamental había cambiado. No era caridad. Ricardo lo dejó claro inmediatamente. Era un intercambio justo. Ella tenía algo que él necesitaba desesperadamente, la capacidad de devolverle la alegría a su madre. Y él tenía algo que ella necesitaba con igual desesperación, los recursos para salvar a la suya. Antes de colgar, Ricardo agregó algo que resonaría en el corazón de Sofía durante días. Sofía, a veces confundimos el orgullo con la dignidad. La dignidad está en saber cuándo aceptar ayuda con la misma gracia con que la ofrecerías a otros. Mi madre dice que Dios orquestó nuestro encuentro. ¿Quién soy yo para discutir con Dios? Esa tarde, Sofía habló con don Manuel. Lo encontró en la cocina, revisando facturas con expresión preocupada. Cuando le contó sobre la oferta, sobre su abuela, sobre la decisión que había tomado, el viejo hombre hizo algo que la sorprendió. Sonrió. Hija, le dijo mientras limpiaba sus anteojos empañados, yo te di trabajo cuando lo necesitabas porque alguien hizo lo mismo por mí hace 30 años. El propósito de la bondad no es crear deudas eternas. Es crear una cadena de bendiciones que sigue adelante. Ve con mi bendición. Y cuando tengas tu propio restaurante algún día, dale trabajo a alguna muchacha que lo necesite tanto como tú lo necesitaste. Sofía lloró en los brazos del viejo, quien la había tratado como a la hija que nunca tuvo. Y en ese abrazo entendió algo fundamental. Que soltar no siempre significa abandonar. Que avanzar no es traicionar el pasado. Y que a veces, la mayor lealtad es tener el valor de aceptar las puertas que Dios abre, incluso cuando eso signifique cerrar otras que amábamos. Una semana después, mientras empacaba sus pocas pertenencias en su pequeño departamento, Sofía encontró la foto de Mateo. Su hermano sonreía en aquella imagen, sus manos formando el signo de te quiero. Y en ese momento, sintió algo que solo puede describirse como paz. Mateo, susurró a la fotografía, me enseñaste un idioma pensando que solo me serviría para hablar contigo. Pero resulta que me diste la llave de puertas que ni tú ni yo imaginamos. Ojalá estuvieras aquí para ver hacia dónde me lleva este camino. Pero Mateo no estaba. Solo su recuerdo, su legado, y las manos de su hermana que ahora estaban a punto de cruzar un umbral hacia un mundo completamente diferente. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Aceptarías ayuda de un extraño, aunque signifique dejar atrás todo lo conocido? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Lo que Sofía no sabía, mientras cerraba la puerta de su departamento por última vez antes de mudarse temporalmente con una vecina hasta que su abuela mejorara, era que apenas había comenzado su verdadero viaje. Que el mundo al que estaba a punto de entrar la desafiaría de maneras que nunca imaginó. Y que pronto descubriría que aceptar ayuda era solo el primer paso. El verdadero desafío sería mantener su esencia intacta en un lugar donde todo conspiraría para cambiarla. La mansión de los Valenzuela no era simplemente una casa grande. Era un universo paralelo donde todo lo que Sofía conocía dejaba de aplicar. Ubicada en Lomas de Chapultepec, entre muros blancos y jardines que parecían pinturas, la propiedad tenía más habitaciones que el edificio completo donde había vivido toda su vida. Pisos de mármol que reflejaban su figura como espejos. Cuadros que probablemente costaban más que años de su antiguo salario. Y un silencio diferente al de su barrio. No el silencio de paz, sino el silencio de soledad amplificada por espacios demasiado grandes. Su primer día comenzó con una reunión en la biblioteca, una habitación forrada de libros que probablemente nadie leía. Ricardo estaba allí, pero también otra persona. Elena Vázquez, la administradora de la casa, una mujer de 50 años con traje sastre impecable y sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Señorita Méndez, dijo Elena con un tono que mezclaba cortesía profesional y algo parecido al desdén apenas disfrazado. El señor Valenzuela me ha informado sobre sus responsabilidades. Su habitación está en el ala este, junto a la de doña Pilar. Las comidas se sirven en horarios específicos. Y aunque su rol es acompañante, espero que mantenga ciertos estándares de presentación acordes con esta casa. Sofía miró su ropa, jeans limpios pero gastados, blusa sencilla planchada con esmero. De repente se sintió pequeña, fuera de lugar, como una mancha en un lienzo blanco. Pero antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. Elena, su trabajo es estar con mi madre, no desfilar en una pasarela. Sofía viene por quien es, no por cómo se viste. La tensión en la habitación era palpable. Elena asintió con rigidez y se retiró, pero no sin antes lanzar una mirada a Sofía que decía claramente, no perteneces aquí. Los primeros días fueron una danza delicada de adaptación. Doña Pilar la recibió con los brazos abiertos, literalmente. La anciana la abrazó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad, y sus manos comenzaron a hablar inmediatamente. Pensé que no vendrías, le dijo en señas. Pensé que había sido un sueño. Y Sofía, con lágrimas que apenas pudo contener, le respondió. Aquí estoy, señora. Y no pienso irme a ninguna parte. Pero mantener esa promesa resultó más difícil de lo que imaginó. Porque si bien doña Pilar la abrazaba con cariño maternal, el resto de la casa la trataba como una intrusa tolerada. El chofer, Martín, apenas le dirigía la palabra. La cocinera, doña Carmen, una mujer robusta que llevaba 20 años en esa casa, la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Y Elena, la administradora, encontraba mil formas sutiles de recordarle que no pertenecía a ese mundo. Señorita Méndez, le decía cada vez que se cruzaban, con ese tono que convertía el título en insulto velado. Doña Pilar no debe salir al jardín sin sombrero. Señorita Méndez, su habitación debe mantenerse impecable. Señorita Méndez, recuerde que aunque el señor sea generoso con usted, hay protocolos que debe seguir. Sofía absorbía cada comentario con silencio digno. Pero por las noches, en la privacidad de su nueva habitación que era más grande que todo su antiguo departamento, se permitía llorar. No de autocompasión, sino de agotamiento emocional. Llamaba a su abuela cada noche desde el teléfono que Ricardo le había proporcionado. Doña Esperanza ya estaba en tratamiento, en una clínica privada que olía a limpio y eficiencia, tan diferente al hospital público donde habían pasado aquella noche terrible. ¿Cómo estás, mijita?, preguntaba su abuela con voz más fuerte cada día. Y Sofía mentía. Bien, abuela. Todo va bien. Porque no podía decirle que se sentía como una impostora. Que cada día era una batalla silenciosa por mantener su dignidad intacta. Que extrañaba el restaurante, extrañaba la sencillez de su vida anterior, extrañaba pertenecer a algún lugar. Pero con doña Pilar, todo era diferente. Con ella, Sofía podía ser ella misma. Pasaban horas en el jardín, donde la anciana tenía un pequeño invernadero lleno de orquídeas. Sus manos conversaban sobre todo y nada. Sobre el primer amor de Pilar, un músico que su padre prohibió. Sobre el día en que perdió su audición, cuando una enfermedad la dejó en silencio a los 40 años. Sobre la soledad de vivir en una casa llena de gente que no te entiende. Mi hijo es bueno, le contó Pilar una tarde mientras cuidaban las flores. Pero el éxito lo endureció. Su padre era igual. Hombres que miden todo en números, y olvidan que lo más importante no tiene precio. Y Sofía entendió algo entonces. Que su trabajo no era solo hablar en señas con una anciana sorda. Era devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo. Conexión humana genuina. Pero justo cuando comenzaba a encontrar su ritmo, cuando empezaba a creer que podría hacerlo, llegó la tormenta. Una noche, Ricardo llegó a casa más tarde de lo usual. Sofía estaba ayudando a doña Pilar a prepararse para dormir cuando escuchó voces elevadas desde el piso de abajo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible. Ira. Al día siguiente, Elena la convocó a la biblioteca. Su expresión era de triunfo apenas contenido. Señorita Méndez, comenzó, y esta vez no había ni siquiera pretensión de cortesía. He recibido quejas. El señor Valenzuela está considerando hacer cambios en el personal. Parece ser que su presencia ha causado ciertas incomodidades. El corazón de Sofía se hundió. ¿Incomodidades?, repitió. Elena se encogió de hombros con falsa inocencia. Usted viene de un ambiente muy diferente.
Quizás era demasiado esperar que pudiera adaptarse a nuestros estándares. Por supuesto, el señor Valenzuela es demasiado caballero para decírselo directamente, pero yo pensé que merecía saberlo. Esa noche, Sofía no pudo comer. Se sentó en su habitación, mirando las paredes elegantes que ahora se sentían como prisión. Había dejado su vida, su trabajo, su dignidad, para venir aquí. Y ahora le decían que no era suficiente. Que nunca sería suficiente. Por primera vez desde que llegó, consideró rendirse. Empacar sus cosas, agradecer a Ricardo por ayudar con su abuela, y regresar al mundo donde pertenecía. Donde la gente no la miraba como si fuera inferior. Donde no tenía que demostrar cada día que merecía existir en el mismo espacio que ellos. Pero entonces recordó las manos de doña Pilar esa tarde, diciéndole, tú me devolviste la alegría de vivir. Y recordó a su abuela en aquella clínica, mejorando cada día gracias a este sacrificio. Y recordó a Mateo, su hermano, quien le había enseñado que el verdadero valor no se mide en lo que tienes, sino en lo que das. Se arrodilló junto a su cama, como hacía todas las noches. Pero esta oración fue diferente. No pidió fuerza para seguir adelante. Pidió sabiduría para saber si debía seguir adelante. Dios mío, susurró en la oscuridad, si me trajiste aquí con un propósito, muéstramelo. Porque ahora mismo me siento perdida. Me siento como si hubiera cambiado mi alma por seguridad. Dame una señal de que esto vale la pena. O dame el valor de admitir que cometí un error y regresar a casa. La respuesta llegó de la manera más inesperada. A la mañana siguiente, cuando bajó para el desayuno preparada para anunciar su decisión de irse, encontró a Ricardo esperándola en el comedor. Su expresión era seria, pero no hostil. Sofía, necesito hablar contigo, dijo. Ella se preparó para lo peor. Para el discurso educado de despedida. Para la confirmación de que Elena tenía razón. Pero lo que escuchó la dejó sin palabras. Mi madre me habló anoche, comenzó Ricardo. Bueno, escribió. Me escribió una carta, algo que no hacía desde que perdió la audición hace 15 años. Sacó una hoja de papel de su bolsillo, doblada con cuidado. En ella, mi madre me dice que no ha sido tan feliz en años. Que tú no eres solo su acompañante. Que eres la hija que ella perdió la esperanza de tener. Sofía sintió que el mundo se inclinaba. También me dice, continuó Ricardo, y su voz se volvió más suave, que algunas personas en esta casa te han hecho sentir que no mereces estar aquí. Y que si permito que eso continúe, estaré perdiendo no solo a la mejor persona que ha entrado a esta casa en años, sino también perdiendo mi propia humanidad en el proceso. Hizo una pausa, mirando a Sofía directamente a los ojos. Tiene razón. En todo. Y quiero que sepas que Elena ya no trabaja aquí. No tolero que nadie en mi casa haga sentir inferior a otra persona, sin importar de dónde venga. En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? ¿Piensas que Sofía encontrará su lugar en este nuevo mundo, o que su pasado la seguirá persiguiendo? Deja tu predicción abajo. Sofía no supo qué decir. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente encontraron su camino. Y Ricardo, ese hombre poderoso que probablemente nunca había visto a una empleada llorar frente a él, hizo algo completamente inesperado. Le ofreció un pañuelo y esperó pacientemente a que se recuperara. Mi madre me enseñó algo que había olvidado, dijo finalmente. Que el verdadero lujo no son las cosas que posees. Es tener personas genuinas a tu alrededor. Por favor, quédate. No como empleada. Como parte de esta familia. Y en ese momento, en aquel comedor elegante que había sido escenario de su mayor desesperación, Sofía entendió algo fundamental. Que Dios responde oraciones, pero no siempre como esperamos. Que las pruebas más duras a menudo vienen justo antes de los mayores milagros. Y que cuando estás a punto de rendirte, cuando la noche está más oscura, es exactamente cuando el amanecer está más cerca. Los meses que siguieron fueron una transformación silenciosa pero profunda. Sofía no cambió quién era. Pero aprendió a navegar un mundo que antes solo había visto desde afuera, con la nariz pegada al cristal. Con Elena fuera del camino, la atmósfera de la casa cambió. Doña Carmen, la cocinera, empezó a invitarla a la cocina por las tardes para tomar café. Resulta que la mujer robusta de expresión dura tenía un corazón blando que simplemente había aprendido a proteger. Esa Elena siempre fue veneno, le confió una tarde mientras amasaba pan. 20 años trabajando aquí y jamás la vi tratar bien a nadie que considerara inferior.
Me alegra que finalmente alguien le haya puesto un alto. Martín, el chofer que antes apenas le dirigía la palabra, comenzó a saludarla con calidez genuina. Un día, mientras llevaba a doña Pilar y a Sofía al parque, le dijo algo que la sorprendió. Sabe, señorita Sofía, en 30 años trabajando para familias ricas, nunca había visto a alguien como usted. No cambia quien es por dinero. Eso es raro. Y valioso. Pero el verdadero cambio sucedía en la relación entre Sofía y Ricardo. Al principio, sus interacciones eran formales, profesionales. Él era el empleador. Ella, la empleada. Pero doña Pilar, con esa sabiduría que solo tienen las madres, empezó a orquestar encuentros que parecían casuales pero eran completamente intencionales. Ricardo, le decía en señas que Sofía traducía fielmente, quédate a cenar con nosotras. Comes demasiado solo. Los hombres que comen solo se vuelven amargos. Y así comenzaron las cenas. Al principio incómodas, silenciosas excepto por las manos de Sofía traduciendo entre madre e hijo. Pero gradualmente, algo cambió. Ricardo empezó a hacer preguntas. No las preguntas superficiales que se hacen por cortesía, sino preguntas genuinas sobre la vida de Sofía, sobre su hermano, sobre cómo había aprendido a encontrar alegría en medio de tanta dificultad. Una noche, después de que doña Pilar se retirara a dormir, Ricardo le pidió a Sofía que se quedara un momento. Estaban en la terraza, la ciudad extendiéndose ante ellos como un mar de luces. Sofía, comenzó, y había algo diferente en su voz. Algo vulnerable. Quiero que sepas que mi madre no es la única que has cambiado. Ella lo miró confundida. Yo, continuó él, construí un imperio de restaurantes. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Pero en algún punto del camino, olvidé por qué empecé. Mi padre abrió su primer restaurante porque amaba ver a la gente feliz comiendo. Era un arte para él, no un negocio. Yo lo convertí en un negocio. Eficiente, rentable, exitoso. Pero vacío. Hizo una pausa, mirando las luces de la ciudad. Verte con mi madre, ver cómo la tratas no como un trabajo sino como una persona que amas, me recordó algo que había enterrado hace mucho tiempo. Que el éxito sin humanidad no es éxito. Es solo ruido. Sofía no supo qué responder. Nunca había pensado en sí misma como alguien que pudiera enseñar algo a un hombre como Ricardo. Pero ahí estaba él, uno de los empresarios más exitosos de la ciudad, diciéndole que ella tenía algo que él había perdido. Usted no perdió nada, señor, dijo finalmente. Solo lo guardó muy profundo. A veces necesitamos que alguien nos recuerde dónde está enterrado nuestro corazón. Esa conversación marcó un antes y un después. Ricardo comenzó a pasar más tiempo en casa. No solo con su madre, sino con Sofía también. Le enseñaba sobre el negocio de los restaurantes. Ella le enseñaba sobre la vida fuera de las torres de cristal. Un día, la sorprendió con una propuesta inesperada. Quiero que vengas conmigo a uno de mis restaurantes, dijo. No como turista. Como consultora. Sofía casi se rió. ¿Consultora? Yo era mesera, señor. Exactamente, respondió él. Conoces ese mundo desde dentro. Sabes qué funciona y qué no. Sabes qué hace que un cliente se sienta bienvenido versus solo atendido. Eso vale más que cualquier título universitario. Y así, Sofía se encontró entrando al mundo corporativo de Ricardo. Visitaba sus restaurantes, observaba, hacía preguntas. Y lo que encontró la entristeció profundamente. Los restaurantes de Ricardo eran hermosos. Impecables en su diseño. Eficientes en su servicio. Pero fríos. Carecían del alma que había hecho famoso el primer restaurante de su padre. Una noche, después de visitar el 7º restaurante, Sofía reunió el valor para decirle la verdad. Sus restaurantes son perfectos, señor Ricardo, comenzó con cuidado. Pero la perfección puede ser fría. Los meseros son eficientes, pero no sonríen con los ojos. La comida es excelente, pero se sirve como si fuera solo un producto, no un acto de amor. Es como la diferencia entre una casa grande y un hogar. En lugar de ofenderse, Ricardo escuchó. Y luego preguntó algo que cambiaría todo. ¿Cómo lo arreglarías? Sofía pensó en don Manuel, en el restaurante La Esperanza. Pensó en las propinas miserables pero las sonrisas genuinas. En la forma en que conocían el nombre de cada cliente regular. En cómo la comida se servía con historias.
Empezaría por recordarles a sus empleados por qué están ahí, dijo. No solo por un salario, sino porque alimentar a alguien es uno de los actos más íntimos que existen. Les enseñaría que cada cliente que entra por esa puerta confía en ellos con algo precioso, su tiempo, su hambre, su necesidad de conexión humana. Ricardo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Hazlo, dijo simplemente. Toma uno de mis restaurantes y hazlo. Y así comenzó el verdadero viaje de Sofía en ese mundo. Ricardo le dio completa libertad sobre uno de sus restaurantes en la Condesa. Ella implementó cambios que parecían pequeños pero eran revolucionarios. Instituyó reuniones semanales donde los meseros compartían las historias de sus clientes favoritos. Creó un programa donde los empleados podían sugerir cambios al menú. Insistió en que cada plato se presentara con una breve historia de su origen. Y lo más radical de todo, implementó una política de no prisas, donde los meseros tenían permiso de tomarse tiempo real con cada mesa. Los gerentes de otros restaurantes pensaban que estaba loca. La eficiencia disminuiría. Las ganancias caerían. Pero sucedió exactamente lo contrario. En 3 meses, ese restaurante pasó de ser uno de los menos rentables a tener lista de espera. Las reseñas no hablaban solo de la comida. Hablaban de cómo se sentían al estar ahí. Bienvenidos. Vistos. Importantes. Ricardo estaba asombrado. Y también humillado. Porque Sofía, una mesera sin educación formal en negocios, había hecho en 3 meses lo que él no había logrado en años. Había devuelto el alma a su imperio. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Porque mientras Sofía florecía en su nuevo rol, comenzó a notar algo que la inquietaba profundamente. Estaba cambiando. No externamente. Seguía siendo la misma mujer humilde. Pero internamente, sentía que la distancia entre su antigua vida y esta nueva se hacía cada vez más grande. Visitaba a su abuela los fines de semana. Doña Esperanza había mejorado notablemente, gracias a los tratamientos que Ricardo había facilitado. Pero cada visita se sentía más extraña. Mijita, le dijo su abuela una tarde, mientras tomaban té en su pequeño departamento. Estás haciendo cosas maravillosas. Pero no olvides de dónde vienes. El éxito puede ser una bendición o una maldición. Depende de si te eleva o te aleja de tu esencia. Esas palabras resonaron en Sofía durante días. Porque su abuela tenía razón. Estaba en un lugar que nunca imaginó. Haciendo cosas que superaban sus sueños más salvajes. Pero en las noches, cuando se miraba al espejo, a veces no reconocía completamente a la mujer que le devolvía la mirada. Si conoces una historia parecida en tu comunidad, de alguien que cruzó mundos sin perder su esencia, cuéntala aquí e inspira a otras personas. Una noche, mientras oraba en su habitación, Sofía le habló a Dios con honestidad brutal. Me diste todo lo que pedí. Salvaste a mi abuela. Me diste trabajo que amo. Me pusiste en un lugar donde puedo hacer diferencia. Entonces, ¿por qué siento este vacío? ¿Por qué siento que estoy perdiendo algo al ganar todo esto? La respuesta no llegó en palabras. Llegó en una sensación profunda que llenó su pecho. Que el viaje no había terminado. Que esto era solo el cruce del umbral. Y que las pruebas más grandes aún estaban por venir. Porque Dios no nos lleva a lugares nuevos solo para que nos quedemos cómodos. Nos lleva ahí para transformarnos. Y la transformación verdadera siempre duele antes de que sean. El éxito tiene una forma peculiar de atraer tanto bendiciones como pruebas. Y para Sofía, ambas llegaron en formas que nunca anticipó. El restaurante que había transformado se convirtió en la joya de la corona del imperio de Ricardo. Los medios empezaron a interesarse en la historia de la mesera que revolucionó el concepto de hospitalidad. Revistas de negocios querían entrevistarla. Ricardo planeaba replicar su modelo en todos sus establecimientos. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. La primera grieta apareció un martes por la tarde. Sofía estaba con doña Pilar en el jardín cuando Ricardo llegó a casa más temprano de lo usual. Su rostro tenía esa expresión que ella había aprendido a reconocer. Problemas. Necesito hablar contigo, le dijo con voz tensa. En privado. En su oficina, con la puerta cerrada y el peso del silencio llenando el espacio, Ricardo le mostró una serie de correos electrónicos. Amenazas legales. Demandas potenciales. Acusaciones de nepotismo y favoritismo.
Varios gerentes de mis otros restaurantes están amenazando con renunciar, explicó con voz cansada. Dicen que es injusto que alguien sin credenciales profesionales tenga tanto poder de decisión. Que están socavando su autoridad. Y algunos inversionistas están preocupados por la publicidad. Dicen que nuestra historia suena demasiado a cuento de hadas. Que está perjudicando nuestra credibilidad corporativa. Sofía sintió como si le hubieran arrojado agua helada. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, estaba siendo cuestionado. No por sus resultados, sino por quién era ella. Entiendo, señor Ricardo, dijo con voz que intentaba sonar firme pero temblaba ligeramente. Si mi presencia está causando problemas a su negocio, puedo. No, la interrumpió Ricardo con firmeza. Ese no es el punto. No te estoy pidiendo que te vayas. Te estoy pidiendo que te prepares. Porque esto va a ponerse más difícil antes de mejorar. Pero había más. Siempre hay más cuando la tormenta decide desatarse completamente. Esa misma noche, Sofía recibió una llamada de su vecina, la señora que cuidaba su antiguo departamento. Su voz sonaba alterada. Sofía, mijita, necesitas venir. Tu abuela tuvo una recaída. El mundo se detuvo. Todas las reuniones importantes, todos los planes empresariales, todo lo que había construido se volvió completamente irrelevante en un segundo. Porque su abuela, la razón por la que había aceptado este camino, estaba en peligro nuevamente. Martín la llevó al hospital a velocidades que probablemente violaban varias leyes de tránsito. Doña Pilar insistió en acompañarla, sosteniendo su mano durante todo el trayecto, sus dedos formando palabras silenciosas de consuelo. En el hospital, el mismo donde meses atrás había recibido el diagnóstico que cambió su vida, los doctores le explicaron con expresiones sombrías. Su abuela había desarrollado complicaciones. Una infección severa que su sistema debilitado estaba luchando por combatir. Necesitaba cirugía. Urgente. Riesgosa. Y aunque Ricardo había proporcionado el mejor seguro posible, había límites. Esta cirugía específica, con el especialista que necesitaban, requería fondos adicionales. 200.000 pesos que el seguro no cubriría completamente. Sofía se sentó en aquella sala de espera, el mismo lugar donde meses atrás había orado pidiendo una solución. Y ahora, con más recursos de los que nunca había soñado, se encontraba enfrentando la misma impotencia. Porque el dinero que ganaba era bueno, pero no suficiente para cubrir esa cantidad de inmediato. Doña Pilar, sentada junto a ella, puso su mano sobre la de Sofía. Con sus dedos, le habló en ese idioma que había unido sus corazones. Dios nunca nos trae hasta aquí para dejarnos caer. Confía. Pero confiar se volvió más difícil cuando, a la mañana siguiente, Sofía recibió otra llamada. Esta vez de un reportero. Alguien había filtrado su historia a la prensa. Pero no la versión inspiradora. La versión que comenzó a circular en blogs y redes sociales era cruel. La pintaban como una oportunista que había manipulado a un empresario rico usando a su madre discapacitada. Como una mesera ambiciosa que había seducido su camino hacia el poder. Los comentarios en línea eran veneno puro. Mira a esta, decían algunos. Actuando como si fuera especial solo porque sabe el lenguaje de señas. Seguro se acostó con el jefe, escribían otros con crueldad casual. Así es como funciona el mundo real. Ricardo trató de protegerla de lo peor. Contrató una firma de relaciones públicas para manejar la situación. Pero el daño estaba hecho. Sofía, quien había pasado su vida siendo invisible, ahora era el centro de una atención que la destrozaba. La presión de todas direcciones se volvió insoportable. Su abuela luchando por su vida en un hospital. Su reputación siendo destruida en Internet. Los gerentes de Ricardo amenazando con sabotear el negocio si ella continuaba involucrada. Y en medio de todo, el peso de sentir que tal vez había sido una tonta al pensar que podía pertenecer a ese mundo. Una noche, en la capilla del hospital, Sofía llegó a su punto de quiebre. No había nadie más allí. Solo ella, el silencio, y las preguntas que habían estado acumulándose como nubes de tormenta. Se arrodilló frente al altar vacío y por primera vez en su vida, no supo qué decir. Las palabras no venían. Solo lágrimas. Lágrimas de agotamiento. De confusión. De duda. Pensé que tenías un plan, finalmente susurró a la oscuridad. Pensé que me habías puesto en ese restaurante por una razón.
Que me habías dado este don de hablar con las manos para usarlo para algo bueno. Pero ahora mi abuela está muriendo otra vez. La gente me odia. Y yo estoy tan cansada. Tan terriblemente cansada. No hubo respuesta audible. No hubo señal celestial. Solo el silencio y el peso de su propia respiración. Pero entonces, algo cambió. No externamente, sino dentro de ella. Una memoria surgió con claridad cristalina. Mateo, en sus últimos días, cuando el dolor era insoportable y los doctores ya no tenían respuestas. Ella le había preguntado con sus manos, ¿tienes miedo? Y él, con dedos que apenas podían moverse, le había respondido algo que ella había olvidado hasta ese momento. No tengo miedo porque tú estás aquí. Y si estás aquí, significa que Dios también está. Sofía lloró más fuerte en esa capilla. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de desesperación. Eran de rendición. No sé cómo va a terminar esto, oró finalmente. No sé si mi abuela va a sobrevivir. No sé si voy a sobrevivir esto con mi cordura intacta. Pero estoy aquí. Y si estoy aquí, significa que todavía tienes un propósito para mí. Así que haz lo que tengas que hacer. Solo no me dejes sola. Cuando salió de la capilla, encontró a Ricardo esperándola en el pasillo. No dijo nada. Solo la abrazó. Y en ese abrazo, Sofía entendió algo que cambiaría todo. Que no estaba sola en esta tormenta. Que las personas que Dios había colocado en su camino no estaban ahí por accidente. Y que a veces, la fe no significa saber cómo va a terminar la historia. Significa confiar en quien escribe la historia, incluso cuando los capítulos más oscuros parecen no tener sentido. Sofía, dijo Ricardo cuando finalmente se separaron. He tomado una decisión. Los gerentes que amenazaron con renunciar pueden hacerlo. Los inversionistas que no entienden lo que estamos construyendo pueden irse. Porque si he aprendido algo de ti en estos meses, es que el éxito construido sobre la espalda de la integridad no es éxito real. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Y sobre tu abuela, continuó, la cirugía está cubierta. Completamente. No como un favor. Como una inversión en familia. Porque eso es lo que eres ahora. Familia. ¿Arriesgarías todo por tu familia? ¿Enfrentarías la tormenta más feroz por proteger a quienes amas? Deja un sí o un no en los comentarios. Esa noche, mientras su abuela entraba a cirugía, Sofía se sentó en la sala de espera rodeada de una familia que nunca pidió pero que Dios le había regalado. Ricardo a su derecha. Doña Pilar a su izquierda, sosteniendo su mano. Martín y Doña Carmen esperando en silencio respetuoso. Y en medio de la tormenta más feroz que había enfrentado, Sofía sintió algo inesperado. Paz. No porque supiera cómo terminaría todo, sino porque finalmente había aprendido a soltar el control. La cirugía duró 6 horas. 6 horas donde el tiempo se estiró como goma de mascar. 6 horas donde cada minuto era una oración silenciosa. Y cuando finalmente el cirujano salió, su expresión era cuidadosamente neutral. La cirugía fue exitosa, dijo. Pero las próximas 24 horas son críticas. 24 horas. Un día completo entre la vida y la muerte. Entre el milagro y la pérdida. Y Sofía entendió que esta era su prueba suprema. No de su capacidad de trabajar duro. No de su talento para transformar restaurantes. Sino de su capacidad de mantener la fe cuando todo lo demás se tambaleaba. Las 24 horas más largas de la vida de Sofía transcurrieron en un limbo extraño entre la esperanza y el terror. Ricardo había conseguido que la movieran a una habitación privada en la unidad de cuidados intensivos. Sofía no se movió de su lado. Ni para comer. Ni para dormir. Solo observaba el pecho de su abuela subir y bajar con cada respiración asistida, contando cada una como si fuera un regalo precioso. Doña Pilar se quedó con ella toda la noche. A las 3 de la madrugada, cuando el hospital estaba en su silencio más profundo, la anciana le habló con sus manos. ¿Sabes por qué Dios me quitó mi audición?, le preguntó. Sofía negó con la cabeza, sorprendida por la pregunta. Durante años me hice esa pregunta con amargura, continuó Pilar. Me sentía castigada. Aislada. Como si Dios me hubiera olvidado. Pero ahora entiendo. Dios no me quitó mi audición.
Me estaba preparando para conocerte. Sus dedos continuaron moviéndose en la penumbra iluminada solo por las máquinas médicas. Si yo pudiera oír, probablemente nunca habría notado tu don especial. Habría sido solo otra mesera que me sirvió comida. Pero porque vivo en silencio, pude ver tu luz. Y tu luz trajo luz a mi oscuridad. A veces Dios cierra puertas no para castigarnos, sino para que podamos ver las ventanas que ya estaban abiertas. Sofía lloró en silencio, sosteniendo las manos arrugadas de aquella mujer que se había convertido en la madre que nunca tuvo. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por las persianas, sucedió. Los ojos de Doña Esperanza se abrieron. No dramáticamente, como en las películas. Lentamente, confundidos, parpadeando contra la luz. Pero abiertos. Vivos. Mijita, susurró con voz débil pero clara. ¿Por qué lloras? Sofía no pudo responder. Solo abrazó a su abuela con una delicadeza que contenía todo el amor y el alivio del mundo. Las enfermeras corrieron a verificar los signos vitales. Los doctores llegaron con expresiones de sorpresa profesional. Porque aunque la cirugía había sido exitosa, la recuperación tan rápida y completa era, en sus propias palabras, extraordinariamente inesperada. Ricardo, quien había estado dormitando en una silla del pasillo, entró corriendo al escuchar la conmoción. Vio a Sofía abrazada a su abuela. Vio a su madre sonriendo con lágrimas en los ojos. Y en ese momento, algo en su interior se quebró de la manera más hermosa posible. Porque él, quien había pasado su vida midiendo el éxito en números y ganancias, estaba presenciando algo que ninguna hoja de cálculo podría capturar. Un milagro. Puro. Simple. Innegable. Los días siguientes fueron un torbellino de recuperación y revelaciones. Doña Esperanza mejoró con una rapidez que desconcertaba a los médicos. En una semana, estaba sentada en su cama, haciendo bromas sobre cómo ahora era mitad humana, mitad milagro. Pero mientras la salud de su abuela se restauraba, algo más estaba sucediendo en el mundo exterior. La historia de Sofía, que había sido distorsionada por personas con malas intenciones, comenzó a ser contada correctamente. Don Manuel, el dueño del restaurante La Esperanza, dio una entrevista apasionada a un periodista local. Habló de la Sofía que él conocía. La que nunca llegó tarde. La que compartía sus propinas con compañeros que tenían menos. La que rechazó un trabajo mejor por lealtad. Los empleados del restaurante de la Condesa, el que Sofía había transformado, crearon un video testimonial. Cada uno contando cómo ella había cambiado no solo el lugar de trabajo, sino sus vidas. Cómo les había enseñado que servir no es ser sirviente. Que la hospitalidad genuina es un arte. Que cada persona que cruza la puerta merece ser tratada como familia. Y entonces, algo completamente inesperado sucedió. Una organización nacional para personas sordas contactó a Ricardo. Habían escuchado sobre Sofía y Doña Pilar. Querían saber si estarían dispuestas a ser embajadoras de su causa. Pero no solo eso. Querían algo más ambicioso. Querían crear un programa de capacitación en lenguaje de señas para la industria de restaurantes. Y querían que Sofía lo dirigiera. Cuando le presentaron la propuesta, Sofía estaba sentada en la habitación de hospital de su abuela. Ricardo estaba allí. Doña Pilar también. Y su abuela, quien había vivido suficiente para saber reconocer un momento definitorio cuando lo veía. Mijita, le dijo Doña Esperanza con voz fuerte nuevamente. Te pasaste toda tu vida sirviendo mesas. Ahora Dios te está dando la oportunidad de servir a algo mucho más grande. No por el dinero. No por la fama. Sino porque tu hermano Mateo te dejó un legado que necesita ser compartido con el mundo. Sofía miró a las 3 personas que ahora formaban su familia. Su abuela, quien la había criado con amor inquebrantable. Doña Pilar, quien le había mostrado que la conexión humana trasciende todas las barreras. Y Ricardo, quien había evolucionado de empleador a amigo a algo que ninguno de los dos había esperado pero ambos reconocían. Una conexión que iba más allá de las palabras. Aceptaré, dijo finalmente. Pero con una condición. Todos la miraron expectantes. Quiero que el programa se llame Manos que hablan, corazones que escuchan. Y quiero que sea completamente gratuito para cualquier persona o negocio que quiera aprender. Porque esto no se trata de dinero. Se trata de construir puentes donde solo había silencio. Ricardo sonrió. Una sonrisa genuina que transformaba su rostro habitual de empresario serio.
Yo financiaré el programa completo, dijo. Y convertiremos todos mis restaurantes en los primeros establecimientos certificados en inclusión para personas sordas. Pero la mayor sorpresa llegó esa tarde. Cuando los doctores dieron de alta a Doña Esperanza, declarándola en remisión completa y con un pronóstico que superaba todas las expectativas, Ricardo pidió hablar con Sofía en privado. La llevó al jardín del hospital, donde las flores de yacaranda dejaban caer pétalos morados como confeti silencioso. Sofía, comenzó, y había una vulnerabilidad en su voz que ella nunca había escuchado antes. Estos últimos meses han sido los más transformadores de mi vida. No solo profesionalmente. Personalmente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tú entraste a mi vida para cuidar a mi madre. Pero sin darte cuenta, también me cuidaste a mí. Me recordaste lo que había olvidado. Que el éxito sin alma es solo ruido. Que la riqueza sin compasión es pobreza disfrazada. Y que a veces, las personas más extraordinarias vienen en los paquetes más humildes. Sofía sintió que su corazón latía más fuerte. No sé qué somos, continuó Ricardo. No sé si hay un nombre para lo que hemos construido entre nosotros. Pero sé que no quiero que termine. Sé que cuando te miro, veo un futuro que nunca imaginé pero que ahora no puedo dejar de desear. Tomó sus manos, esas manos que hablaban idiomas que él estaba aprendiendo a entender. Sofía Méndez, ¿me darías el honor de construir ese futuro juntos? No como empleador y empleada. No como amigos. Sino como compañeros en esta vida que Dios claramente diseñó para que viviéramos juntos. El mundo se detuvo. Los pétalos de yacaranda cayeron en cámara lenta. Y Sofía entendió que este era el momento. El momento donde el viaje que había comenzado con un plato de comida y unas manos que hablaban, llegaba a su destinación más inesperada. Sí, susurró. Con cada fibra de mi ser, sí. Y en ese jardín de hospital, bajo pétalos morados que caían como bendiciones, dos mundos que nunca debieron cruzarse se fusionaron en uno solo. No porque el dinero hubiera comprado el amor, sino porque el amor verdadero había demostrado que las barreras de clase, de educación, de circunstancia, son solo ilusiones que se desvanecen ante la conexión genuina de dos almas. Doña Pilar, observando desde la ventana del hospital, juntó sus manos en oración silenciosa. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría. Porque ella había sabido desde el principio que Dios no envía ángeles con alas. A veces los envía con delantales manchados, y manos que hablan el idioma del amor incondicional. 6 meses después, en una calle de la colonia Roma, se inauguró algo que nadie había visto antes en la Ciudad de México. Un centro de capacitación e inclusión llamado Manos que Hablan, Corazones que Escuchan. Pero no era solo un centro de capacitación. Era un monumento vivo a la idea de que los milagros suceden cuando dejamos que Dios escriba nuestra historia. El edificio se alzaba en el mismo vecindario donde Sofía había crecido. A 2 cuadras del restaurante La Esperanza, que ahora lucía una renovación completa financiada por Ricardo, pero que mantenía su esencia intacta bajo la dirección de don Manuel. El viejo había llorado el día que vio la placa en la entrada que decía, donde todo comenzó. El centro ofrecía clases gratuitas de lenguaje de señas para cualquiera que quisiera aprender. Pero era más que eso. Era un lugar de encuentro donde personas sordas y oyentes compartían el mismo espacio sin barreras. Donde los restaurantes enviaban a su personal para capacitarse. Donde las familias con niños sordos encontraban comunidad y esperanza. Donde el silencio dejaba de ser aislamiento y se convertía en un idioma compartido. Sofía dirigía el centro con la misma humildad que había caracterizado cada paso de su viaje. Pero ahora, esa humildad estaba acompañada de una confianza que venía de haber caminado a través del fuego y emergido transformada. Ya no era la mesera invisible que limpiaba mesas en silencio. Era una líder que había aprendido que el verdadero poder no viene de la posición, sino del servicio genuino. El día de la inauguración, el centro estaba lleno hasta desbordar. Personas de todos los rincones de la ciudad habían venido. Algunos porque querían aprender. Otros porque habían seguido la historia de Sofía, y querían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Doña Esperanza estaba allí, radiante de salud, usando un vestido nuevo pero conservando su rosario gastado en las manos. Doña Pilar, ahora su comadre en todos los sentidos de la palabra, se había convertido en la madrina oficial del centro. Martín y doña Carmen habían llegado temprano para ayudar con los preparativos. Don Manuel había cerrado el restaurante por la tarde para que todo su equipo pudiera asistir.
Y Ricardo, de pie junto a Sofía mientras cortaban el listón inaugural, era un hombre completamente transformado del que había entrado a aquel restaurante modesto meses atrás. Sus ojos ya no tenían esa dureza del éxito sin propósito. Ahora brillaban con algo mucho más valioso. Paz. Cuando Sofía tomó el micrófono para dar su discurso de apertura, el silencio que cayó sobre la multitud era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. No era el silencio de la soledad. Era el silencio de la atención plena. De corazones abiertos esperando ser tocados. Hoy no solo inauguramos un centro, comenzó, su voz clara y firme. Celebramos algo más profundo. Celebramos la verdad de que ningún acto de amor es demasiado pequeño. Que ningún don es insignificante cuando se usa para servir. Y que Dios tiene una forma misteriosa de tomar nuestras pérdidas y convertirlas en propósito. Sus manos comenzaron a moverse mientras hablaba, traduciendo sus propias palabras al lenguaje de señas que había aprendido en las noches más oscuras de su vida. Yo aprendí este idioma porque mi hermano menor no podía escuchar mi voz, continuó. Cada señal que aprendí fue una lágrima que derramé. Cada gesto fue un pedazo de mi corazón que le entregué. Cuando él partió, pensé que este idioma moriría con él. Que había sido solo para nosotros dos. Hizo una pausa, mirando a la multitud donde rostros de todas las edades y orígenes la observaban con atención absoluta. Pero Dios tenía otros planes. Porque resulta que el dolor que pensamos que solo nos destruye, puede convertirse en el puente que conecta nuestro mundo con otros. Que las lecciones aprendidas en la oscuridad son exactamente las que iluminan el camino de otros. Y que cuando servimos desde el corazón, sin esperar nada a cambio, el universo conspira para multiplicar esas bendiciones de maneras que nunca imaginamos. Señaló a doña Pilar, quien estaba llorando abiertamente. Esta mujer me enseñó que la discapacidad no define a una persona. Que el silencio puede ser tan elocuente como cualquier palabra. Y que las madres tienen una sabiduría que trasciende todos los idiomas. Luego miró a Ricardo, quien sostenía la mano de su madre con una ternura que antes no conocía. Y este hombre me enseñó que el éxito verdadero no se mide en cuentas bancarias. Se mide en vidas tocadas. En corazones transformados. En la valentía de admitir que incluso los más poderosos necesitan aprender de los más humildes. Finalmente, sus ojos encontraron a su abuela. Y esta mujer, mi abuela, mi roca, mi ejemplo de fe inquebrantable, me enseñó la lección más importante de todas. Que cuando crees que no puedes dar un paso más, cuando la noche está más oscura, cuando todas las puertas parecen cerradas, ahí es exactamente cuando Dios está preparando el milagro más grande. Solo necesitas tener fe suficiente para dar un paso más. La multitud estalló en aplausos. Pero Sofía levantó su mano pidiendo silencio porque aún no había terminado. Este centro lleva el nombre Manos que hablan, corazones que escuchan por una razón, dijo. Porque todos nosotros, con o sin discapacidad, necesitamos aprender a escuchar más allá de las palabras. A ver a las personas, no las etiquetas. A reconocer que cada ser humano que cruza nuestro camino es una oportunidad de dar o recibir un milagro. Sus manos se movieron con gracia mientras traducía sus últimas palabras. Mateo, mi hermano, no está aquí para ver esto. Pero su legado vive en cada persona que aprenderá este idioma. En cada conexión que se hará donde antes había silencio. Y yo sé, en lo más profundo de mi alma, que Él está sonriendo desde donde quiera que esté. Porque su vida, aunque corta, está tocando ahora a miles. Las lágrimas corrían libremente por muchos rostros en la audiencia. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de esperanza renovada. De fe restaurada. Del reconocimiento de que los milagros no son eventos sobrenaturales reservados para los santos. Son el resultado natural de mantener el corazón abierto incluso cuando la vida nos da razones para cerrarlo. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre la ciudad pintando el cielo de naranja y rosa, Ricardo y Sofía se encontraron solos en la terraza del centro. Abajo, la gente seguía celebrando. Arriba, ellos dos observaban en silencio cómodo. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Ricardo finalmente. Cuando entré a aquel restaurante hace casi un año. Sofía sonrió, negando con la cabeza. Nunca, respondió. Pero mi abuela siempre dice que Dios escribe historias mejores que las que nosotros planeamos. Solo necesitamos confiar en su pluma. Ricardo la abrazó, y en ese abrazo había gratitud, amor, y algo más. Asombro. Asombro ante el misterio de cómo dos vidas que parecían destinadas a nunca cruzarse se habían entrelazado de manera tan perfecta.
Me salvaste, susurró él. No solo a mi madre. A mí también. Y tú me diste alas, respondió ella. No solo oportunidades. Me diste la confianza para creer que merezco volar. Los meses siguientes vieron la expansión del programa a nivel nacional. Restaurantes de todo México comenzaron a certificarse como espacios inclusivos. La historia de Sofía se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios, no por su éxito financiero, sino por su prueba de que la compasión y la rentabilidad no son mutuamente exclusivas. Y un año después del día en que todo comenzó, en una pequeña capilla decorada con flores simples pero hermosas, Sofía Méndez y Ricardo Valenzuela se casaron. Fue una ceremonia bilingüe en el sentido más hermoso. El sacerdote hablaba en español. Y Sofía traducía simultáneamente en lenguaje de señas para que doña Pilar no perdiera ni una palabra. Cuando el sacerdote preguntó si había alguna razón por la que estos dos no debieran unirse, el silencio que siguió estaba lleno de bendiciones tácitas. Porque todos los presentes sabían que estaban presenciando algo raro en este mundo cínico. Un amor que había nacido no de la conveniencia o la atracción superficial, sino del reconocimiento mutuo de almas que se complementan. Doña Esperanza, sentada en primera fila con un vestido que Ricardo había insistido en comprarle, lloraba de felicidad. Recordaba a aquella niña pequeña que había criado después de que sus padres murieran en un accidente. La niña que había crecido demasiado rápido, cargando responsabilidades que no debían ser suyas. Y ahora veía a esa niña transformada en una mujer que había encontrado no solo el amor, sino su propósito. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las personas que sirven con humildad, y encuentran su recompensa en el momento perfecto de Dios. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de miles de personas que creen en el poder transformador de la fe, la bondad, y la perseverancia. Comparte este video con alguien que necesita recordar que ningún acto de amor pasa desapercibido ante los ojos divinos. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Te recordó a alguien especial en tu vida? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Años después, cuando Sofía y Ricardo tuvieron su primer hijo, un niño de ojos brillantes y risa contagiosa, lo llamaron Mateo. Y desde el primer día, le enseñaron dos idiomas. El español que hablaba con su voz. Y el lenguaje de señas que hablaba con sus manos. Porque querían que creciera entendiendo que la comunicación real trasciende todas las barreras. El pequeño Mateo creció visitando el centro que llevaba el nombre de su tío al que nunca conoció pero cuyo legado vivía en cada persona que aprendía a hablar con las manos y escuchar con el corazón. Y cuando preguntaba por qué su mamá a veces lloraba cuando le enseñaba nuevas señas, ella le decía la verdad. Porque cada señal que te enseño es un regalo de alguien que amé mucho. Y ese amor nunca muere. Solo se transforma y se multiplica. La historia de Sofía se convirtió en leyenda en la colonia Roma. Madres la contaban a sus hijas como prueba de que la bondad siempre es recompensada. Abuelas la susurraban a sus nietos como ejemplo de fe inquebrantable. Y en el restaurante La Esperanza, que seguía siendo el corazón del vecindario, don Manuel había colocado una placa que decía simplemente: aquí, una mesera común hizo algo extraordinario. Sirvió con amor. Y cambió el mundo. Porque al final, esa es la verdad que la historia de Sofía nos enseña. Que no necesitas ser rico para ser generoso. No necesitas tener poder para hacer una diferencia. No necesitas credenciales para tener impacto. Solo necesitas un corazón dispuesto a servir. Manos dispuestas a dar. Y fe suficiente para creer que cuando haces tu parte, por pequeña que parezca, Dios hará la suya. Y su parte siempre es más grande, más hermosa, y más perfecta de lo que nuestras mentes limitadas podrían imaginar. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia de fe, amor, y milagros cotidianos que suceden cuando dejamos que la bondad guíe nuestros pasos.